buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Alerta Temprana en Vía X. Hoy es lunes 16 de mayo, me acompaña como siempre don Patricio Fernández. ¿Cómo le va? Bien, señorita Constitución. ¿Todo bien? Muy bien, señorita Constitución. Don Lucho Larraín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Y don Agustín Esquella. Buenas noches, un agrado. Qué bueno siempre. estar juntos de nuevo un día lunes más. Más adelante vamos a estar conversando acá, porque hacemos el cambio con Cristian Larroulé. Vamos a hablar de proceso constituyente, vamos a hablar de economía y de otros temas más que están en la agenda. Pero hoy día tenemos, temas de conversación algunos que se vienen arrastrando, como lo de Chiloé, que el fin de semana avanzó, pero no llegó a saldarse completamente. Hay 3 comunas que han seguido, lideradas fundamentalmente por ANCUD, que todavía están movilizadas e intentando llegar a un acuerdo con el ministro Céspedes, el ministro de Economía, que fue designado coordinador, no delegado presidencial, pero es una figura que intenta acercarse en la decisión que tomó la presidenta el fin de semana. Y vamos a hablar también del PPD, de la denuncia o de la acusación que hay con bastante evidencia, incluso con reconocimiento de parte de la gente del Partido por la Democracia, de que recibió financiamiento para funcionar como partido, entiéndase, pagar la cuenta del agua, pagarle a los trabajadores, etcétera, de parte de SQM en los años 2011 y 2012, a través de un financiamiento que se recibía indirectamente en el fondo, una fundación asociada al PPD, le prestaba servicios a SQM, esa plata se recibía y pasaba a la caja del PPD. Podríamos quedarnos ahí un poquitito porque, aquí hay varias cosas que pueden resultar interesantes como para provocar la conversación. Esta probablemente es una pata de la polémica por el financiamiento irregular de la política, no solamente de las campañas que se instaló después de que conocimos el estallido del caso Penta, el caso SQM, etcétera. Cuando se empezaron a conocer los listados de pago de SQM, venían ahí varios nombres de centros de estudios, de corporaciones, de fundaciones, y uno se hacía la pregunta en qué momento va a estallar el tema en torno a este tipo de entidades, muchas de las cuales subsisten al alero de los partidos como una forma de financiamiento adicional, en momentos en que el financiamiento de los partidos era bastante oscuro. Ahora tenemos una ley que garantiza el financiamiento fiscal de los partidos políticos, pero hasta hace un tiempo atrás ese financiamiento era absolutamente irregular. No vamos a caer en lo que discutíamos un poco antes de todos lo hacían, por lo tanto era una práctica extendida. Pero si no todos lo hacían, buena parte del mundo político sabía que los partidos se financiaban a la mala. Y lo que estamos viendo hoy día es evidencia de eso. Ahora, el goteo en este tema ha sido súper perjudicial también. Y vamos a seguir con el goteo porque son pocos los que están dispuestos a sincerar efectivamente cuál era la realidad y eventualmente zanjarlo de una vez por todas. Yo creo, Connie, que lo que sucede y que hace quedar mal a los políticos es que este tema hoy día está dominado por los abogados. Porque lo que ha quedado en evidencia es de que efectivamente del año 2003 la ley de financiamiento de la ley de modernización, claro. Sí. Antes Después de eso, del caso de los sobresueldos. Antes de eso no había ninguna regulación, no había ninguna y la política costaba plata, digamos, y había que financiarla de alguna manera y había todo tipo de aportes que no sabemos cómo eran, digamos, pero que según dice mucha gente incluían maletines negros con billetes. Después viene la ley de financiamiento de la política, que es un intento de regular esto a través de los aportes privados, públicos, reservados, etcétera, y toda una reglamentación. Los primeros hallazgos que pero vienen... que era para las campañas, Lucho, no para los partidos. Claro, pero los primeros hallazgos que vienen después con el caso Penta son que efectivamente había, al margen de lo que era legal, también financiamiento ilegal a través de otro tipo de cuestiones. Pero hay dos cosas. Uno, que la ley de financiamiento establecía un plazo de prescripción muy breve para esto, 1 año. Y lo segundo, que tampoco establecía pena para quienes transgredían esto. Entonces, lo que ocurrió fue que, como todos sabemos, en definitiva el caso Penta se trató, se persiguió, por así decirlo, a través del tema tributario. Entonces, el delito de evasión tributaria. El Servicio de Impuestos Internos, digamos, en un cambio a lo que había sido habitual hasta ahí, en la cual lo que hacía el Servicio de Impuestos Internos es que le hacía un giro a quien se suponía que había hecho gastos que no eran necesarios para producir la renta. Hacerle un giro, para que todos entiendan, es que le cobrara la plata. Le decía a usted, digamos, de su declaración de impuestos están todos estos gastos, y todos estos gastos usted los habrá hecho, pero no son necesarios para producir la renta, y por lo tanto no puede descontar los impuestos y yo le cobro tanta plata. Bueno, había ciertas facultades penales para el Servicio de Impuestos Internos que eran usadas
en forma excepcionalísima, digamos, porque como ellos mismos han dicho, ellos no están para perseguir penalmente a la gente, sino que para recaudar impuestos. Y bueno, y se utilizó esa figura. Y lo que estamos viendo ahora es que, como uno puede, hoy día parece bastante evidente, no solamente la UDI y no solamente Penta financiaban de esa manera la política, sino que había muchas otras empresas y muchos otros partidos políticos que recibían esto. Entonces, hoy día estamos en esa situación. ¿Y por qué digo yo que mandan los abogados? Porque como esto se judicializó, entonces al final nosotros tenemos declaraciones de dirigentes, o sea, porque hoy día uno escucha en el PPD y ningún dirigente político sabía que ellos recibían plata de SQM. O sea, el tesorero, este que aparece, este señor Mate, es un genio, digamos. Es un genio porque financia el partido, consiguiendo plata de SQM y quizás de dónde más, y nadie en el partido, ningún dirigente político sabía cómo lo hacía. Entonces la verdad es que eso no es creíble. Ahora, no, no es creíble. Jaime Quintana decía que nunca se pidió ¿por qué plata dicen esas cosas? ¿Por qué dicen esas cosas? Yo creo porque esta cuestión se judicializó y probablemente el abogado le dice, usted tiene que decir eso. Todo lo que diga puede ser usado. Yo quisiera hacer 2 puntos. Este goteo, como bien lo llamó Connie, ya no nos sorprende. Había un financiamiento irregular a la política completamente expandido, transversal, como se dice. Pero esto pone de relieve algo que a lo menos a mis ojos no lo tenía tan claro, a saber que corporaciones y fundaciones sin fines de lucro que aparentan ser centros de estudio estaban a cargo de captar dinero para financiar partidos políticos. Perdona, y eso legalmente, porque los partidos podían tener, por la ley de partidos anterior, una fundación o un centro de estudio que les reportara ingresos, o sea, platas de... Y la de moda de los centros de Pero- estudio, ¿cuándo empezó la moda con los centros de estudio? Porque antes fueron la ONG, ¿no? Sí. Claro, pero a lo que voy es que uno la ley de esperaría, partidos, probablemente. uno habría esperado a esas corporaciones y fundaciones que alimentaran con ideas a los partidos que suelen no tenerlas y en definitiva no solo no alimentaban con ideas a los partidos, sino que eran un instrumento, un brazo para captar dinero, lo cual me hace pensar también, no quiero salirme del tema, que el Ministerio de Justicia, que está poniendo tanto celo en pedir cuentas al Poder Judicial por el tema de las libertades condicionales, más allá de toda proporción habitual, lo que me parece muy bien que lo haga, debería también quizás poner ojo en las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro ligadas a partidos que eran instrumentos para captar dineros ilegales, como debería ponerla también, lo dijimos por lo menos yo en el programa pasado, en la Asociación Nacional de Fútbol y también en SEMA Chile. A mí me extraña la elocuencia de la ministra de Justicia en relación con el Poder Judicial, que la celebro, pero también me causa extrañeza el profundo silencio que guarda frente a 2 instituciones que como tales jurídicamente dependen del Ministerio de Justicia, en la que han ocurrido cosas de una envergadura patrimonial muy seria y el Ministerio de Justicia no actúa. En consecuencia, creo que ahí hay algo... Agustín, bien breve respecto a eso, es bastante irreal esa supuesta fiscalización del Ministerio de Justicia a las instituciones sin fines de lucro, porque hay miles de Sí, pero instituciones no sin cuando- fines de lucro, y hay muchas en que han surgido Sí, pero- justamente casos en las cuales, como se supone que son sin fines de lucro y no hay un dueño que esté mirando, hay un señor que se aviva y se lleva la plata para la casa. de Y acuerdo, ha pasado pero- con, Ha pasado. con Sí, muy son prestigiosas miles, Luis. instituciones de beneficencia Luis, yo formé, en que ello ha ocurrido. Yo ¿no? formé una vez una sociedad chilena de filosofía jurídica y social. Partimos con 12 socios, por supuesto, y hoy día creo que somos 38. Ya. Por supuesto que yo no pretendo que el Ministerio de Justicia fiscalice a todas las corporaciones y fundaciones de Chile, pero la ANFP, SEMA Chile, que de pronto son titulares en los diarios por cuestiones patrimoniales, donde claramente hay indicios de comisión de delito, me extraña esta dejación del Ministerio de Justicia. Y en consecuencia, si ahora están apareciendo corporaciones y fundaciones ligadas a partidos políticos, sería bueno que también el Ministerio pusiera ojo, porque hicieron noticia. ¿Ah? ¿Pato? Oye, no, ¿cómo se llama la fundación que tú...? Yo, Sociedad Me gustó. Chilena de Filosofía Jurídica y Social. Son como de Dickens, así, no, son no. como el Club Pickwick. Fuera de estudio, si tú pero- estás dispuesto a permanecer conmigo hasta las 2 de la mañana, te puedo me explicar explicas. qué diablos es la filosofía jurídica y social. No, ¿Se yo admiten, ¿se admiten mujeres o no? Por supuesto, Ah, ya. hoy día tenemos muchas ¿Desde socias. qué año? Desde el año pasado. No, se fundó en el Pero- año 1981. No, pero esas son fundaciones que no... No, yo respecto a esto de SQM y la política, la verdad es que me voy quedando con bien poco que comentar. Sí, es que uno ha dicho mucho ya. Ya creo que ha pasado tanto que
Que no sé, que el dato nuevo con esta vez es que vemos el paso directamente a un partido. Eso no lo habíamos visto. Para pagar la cuenta a la luz, digamos. Para Claro, no habíamos visto regular. que un cheque firmado a nombre del PPD, a nombre de un partido político, que se muestra, te lo muestran en un diario. Pero me quedé pensando con algo que dijiste tú, cómo este cambio de organizaciones que tenían que ser centro de estudio, alimentar de ideas, y de pronto alimentan de plata. Porque yo creo que una de las cosas que uno ve ahora es la falta de ideas en los partidos políticos. Creo que es muy decidora. Y a lo mejor aquí estamos encontrando uno de sus secretos. Una explicación. Una explicación. Desde el momento en que los partidos no son organizaciones de pensamientos comunes, sino que empiezan a ser también repartijas de cargo desde una especie de matriz comercial que recibe dineros de empresas más que ideología, filosofía o pensamiento de otros lados. Creo que estamos en una cosa complicada. Y yo creo, perdón, para terminar esta idea, que si algo sigue conmoviendo de esto que vemos, es que Sokimich tenía un poder inmenso. Sí. O sea, pero esta obviedad que digo, de pronto pierde su obviedad, porque ante una desaparición de ideas, lo que importa es la matriz distribuidora de dinero. Y Sokimich, por lo tanto, vendría a ser el gran centro de estudios de Chile. O sea, el gran generador de políticas públicas del país parece ser Sokimich. Esa cosa la me da sorprendente. Hay un aspecto importante que destacó Luis, de que por fortuna estas cosas corresponden al pasado, y que hay una ley de financiamiento de los partidos políticos, no solo de las campañas. Es decir, que Chile, este país, en poco tiempo alcanzó, por lo menos en vía legislativa, a corregir un asunto del que ya probablemente no nos vamos a tener que seguir lamentando en el futuro. Hoy en día La Segunda trae un trabajo periodístico muy bien hecho respecto de las personas que son admirables en el deporte, los hombres de políticas públicas en el ámbito político. Y Eduardo Engel no solo aparece como la persona más admirable en términos de personas que contribuyen a las políticas públicas, aparece Andrea Repeto también, que es una estimabilísima profesional y persona, sino que Eduardo Engel aparece en el ranking general encabezando todo el ranking, sobre todos los periodistas, escritores, políticos relevantes, aparece como la persona con más menciones en términos de admiración. Y yo digo, ustedes lo conocen, Eduardo Engel lo tuvimos aquí, una persona estimable, un profesional muy destacado. Pero ¿qué lo hace a Eduardo Engel subir? Que la gente valora la pega que hizo. Valora lo que Eduardo Engel hizo como cabeza de un grupo. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que es primera vez que un economista, ¿cierto?, es la persona más admirada en un país. Pero ¿por qué admirada? Sí, porque es un buen economista, pero porque se involucró fuertemente con un grupo de personas, yo me excluyo de haber hecho una contribución importante en ese grupo, hizo propuestas, hay legislación aprobada, hay otra legislación en curso. A ver, yo digo esto una vez más en el ánimo de que nos levante un poco el ánimo. Mirando el vaso medio lleno. Que si este país reacciona y reacciona a tiempo, podemos no lamentar en el futuro lo que hoy día estamos lamentando. Oye, Connie, pero respecto al caso del PPD, yo tengo que cobrar una antigua cuenta que vengo cobrando, que es que yo quiero constatar, porque tengo mis dudas, que las instituciones del Estado en Chile apliquen la misma vara. Exactamente. Sí. Servicio de Impuestos Internos, Fiscalías, Luis, apliquen la misma vara que aplicaron con la UDI. Pero yo le pregunté directamente al director de Impuestos Externos de eso la otra vez, en una entrevista que le hicimos en la radio. Y me dejó la impresión de que puede que no sea así. ¿Sabes por qué? Porque la administración de Impuestos Internos hoy día es distinta y el criterio de la dirección jurídica es distinto. Es distinto del que había en el momento. Yo escuché esa entrevista. En que, ¿te acuerdas que lo respondió así o no? Yo lo escuché, sí, pero me parece una manera de sacarse el pillo. Puede porque ser, la verdad o que uno espera que las sinceramiento. instituciones funcionen de Ahora, para acuerdo eso a un está la mandato. justicia. La justicia y la todo llama demás. a nivelar en caso de que haya alguna arbitrariedad en ese sentido, ¿no? O sea, yo no perdería la esperanza de que las cosas sean parejas. Yo no sé. Hoy día yo me enteré de que al senador Carlos Bombal, sus abogados, yo creo que a lo mejor, en vista de todas estas cuestiones, presentaron una moción para que él
fuera sobreseído definitivamente, porque parece que lo que hizo el señor Dombal es que escuchó una conversación y le dijo a alguien, digamos, de que Él está andaban formalizado buscando... como facilitador. Claro, facilitador, ya una cuestión, él no ha dado ninguna boleta, nada, sino que él fue facilitador aparentemente, y él sigue siendo procesado en una decisión del Tribunal de Garantía de hoy día, que yo creo que van a ir a la Corte de Apelaciones. Y de estos otros señores... Pero ¿por qué estamos sabiendo de este caso? ¿Por qué estamos sabiendo de qué? ¿De cuál? De este caso del PPD. Porque la Policía de Investigaciones entiendo que hizo un informe. Sí. De manera Y se filtró el informe de la PDI. Claro, esa es la razón. Pero hay otro enredo acá que yo tampoco termino de entenderlo bien. Patricio Rodrigo, como que abre el tarro, digamos, y mete en este baile a Patricio Rodrigo es el director ejecutivo de la fundación en cuestión. De Chile Ambiente. Que el Chile Ambiente, que es una fundación que tiene una larga trayectoria en temas ambientales. Él fue, de hecho, el líder de los voces de Patagonia Sin Represa, etcétera. Él habla porque se le pregunta, porque se sabe que la plata llegó a la fundación y de la fundación pasó al PPD. Sí. Y por eso le preguntan. Ahora, él hoy día cuenta que él sabía que esto iba a pasar hace un año atrás. Y esto revienta porque se filtra. Oye, ahora, no porque alguien haya decidido abrir la caja y transparentar la situación tampoco. Yo quiero volver a ese tema de un momento de la plata, de la plata y las ideas, pero que va más allá de los partidos, porque estaba pensando, por ejemplo, algo que no sé, en el Clinic nos toca verlo permanentemente. No ponen aviso, digamos, las grandes empresas en los lugares que no les gustan. Ponen dinero donde se supone, en los partidos políticos, donde se supone que hay cosas que recaudan. ¿Cómo se baraja una democracia con estos poderes que están determinados por grandes cantidades de dinero? O sea, ¿cuánto las ideas se pueden germinar y pueden difundirse en un lugar donde cada vez se supone que el Estado es subsidiario? Después vamos a hablar con Cristian Larroulé, eso se supone que no se desarrolla en los países cuando se conceden derechos y el Estado se mete. Y no obstante eso, lo que también empieza a ver es que se ven tan encerradas, tan disminuidas las posibilidades, no tanto de pensar, porque uno en el interior de su casa puede pensar muchas cosas, pero la difusión de distintas posibilidades encuentran cada vez menos lugares, menos espacios, menos desarrollo, si es que son grandes intereses los que cooptan, digamos, esa escena. Que los partidos políticos en Chile estén cooptados por una minera, o por Penta, o por no sé cuánto, y que la explicación que los políticos empiezan a dar es que de lo contrario no puede existir el partido, de lo contrario no puede... Es una cosa que es más o menos desoladora, ¿o no? Bueno, pero esa es parte de la crisis de fondo a la que nos enfrentamos cuando nos enteramos del financiamiento irregular de la política, ¿no? Era parte del cuestionamiento que uno hacía al funcionamiento del sistema y que se supone debiera cambiar en algo con la nueva ley. A nivel normativo, por lo menos, y las normas importan, no resuelven todos los problemas, pero importan. El problema va a quedar de alguna manera en el pasado, pero eso no excluye que aquí, como en cualquier otro país democrático, el gran enemigo hoy de la democracia no sean formas alternativas de gobierno a la democracia. No hay hoy día formas alternativas de gobierno a la democracia que cuenten con adhesión importante. De manera que la democracia no está amenazada desde fuera, está amenazada desde dentro, y está amenazada desde dentro particularmente por la corrupción. Y Todorov tiene un libro que se llama Los enemigos íntimos de la democracia, que es muy bonito también, que sí, se va por otro lado. Pero... Sí, yo creo que estamos sobrevalorando lo que se ha hecho en materia de legislación. Yo no tengo nada contra la Comisión Engel, creo que hicieron un buen trabajo, pero tampoco digamos que todo lo que se hizo en materia de financiamiento de la política es una cosa que está blindada y que no va a tener problemas. Yo creo, por ejemplo, que en algunas cosas se sobrereguló, porque se le dijo en qué pueden gastar la plata, y resulta que después en la realidad se van a dar cuenta que tienen que gastar la plata en otras cosas. Y va a aparecer un y a lo mejor, claro, va a aparecer alguien que va a ofrecer el servicio, ahora, digamos. Entonces, yo creo que está bien que se regulen las cosas, pero echa la norma, echa la trampa. Sí, claro, tampoco, y cuando hay sobreregulación, la trampa puede aparecer más fácil. Tampoco pensemos que este problema sea solucionado totalmente. Que llega el momento, dado el clima que hay y dado que en el fondo aquí se despertaron algunas gentes de la sociedad civil, puede haber un poquitito más de
hay una posibilidad de hacer una accountability mayor del proceso y irlo corrigiendo en el momento y ir supervisando que efectivamente las cosas se hagan bien. Ahora, el CERVEL, que es una institución que se supone salía fortalecida de esta legislación nueva, llamado a fiscalizar y a colocar la lupa encima, con más recursos, con más atribuciones, hoy día está medio pateado en el suelo a raíz de lo que acaba de ocurrir con el fallo del tribunal con la determinación del TRICEL de echar pie atrás a la decisión que había tomado autónomamente, se supone, el CERVEL sobre la no inscripción de las primarias de la nueva mayoría. Pero tampoco habría que exagerar, porque hay un tribunal que falló en contra del CERVEL. Una corte de apelaciones, cuando la Corte Suprema le echa abajo un fallo, se lo cambia por otro, uno no se pregunta qué pasa con la corte de apelaciones cuyo fallo fue revocado. Sí, lo que pasa es que aquí tienes un organismo estrenando autonomía, estrenando... Sí, yo no lo encuentro tan grave. Una instancia superior le dice a un servicio como el CERVEL, usted se equivocó, bien, mal, no, el asunto está cerrado. A mí lo que me complica más en la situación del CERVEL no es que se haya equivocado y que el Tribunal Electoral haya resuelto el tema en un sentido. Lo que me complica es internamente el Consejo del CERVEL quedó muy mal herido. Sí, hay un consejero tan respetable como Alfredo Joañán que le pide la renuncia, a un consejero tan respetable como Patricio Santamaría. Eso me preocupa más, el clima interno en el servicio. Y me preocupó particularmente la respuesta de Patricio Santamaría a la petición pública de renuncia de Joañán. Lo que contesta Patricio Santamaría es lo peor que se puede contestar a alguien que está a la cabeza de un servicio del Estado. La ropa sucia se lava en casa. Eso vale para una familia. Pero no, la ropa sucia no se lava en casa. De partida hay ropa sucia, entonces. Yo esperaría que no hubiera. Y si hay ropa sucia en un órgano del Estado, pues se lava de cara al público. Pero una cosa, yo creo que es bastante grave porque se dijo que en este nuevo esquema de financiamiento, incluso lo que propone la comisión, digamos, que tú estuviste, es que CERVEL iba a ser el gran árbitro de todo esto, un servicio completamente independiente, con un organismo colegiado que se iba a preocupar de que se cumplieran estas leyes. Y este CERVEL sin dientes, como le gusta llamar ahora, se había transformado en un CERVEL con dientes, y por lo tanto, pero resulta que está todo cariado los dientes del CERVEL porque es un episodio. Es un episodio, pero es muy grave. Fíjate que tuviste la columna que hizo Carlos Peña. Carlos dijo... No vayamos a la chimuchina de que si debió pedir la firma o no pidió la firma. La persona y la institución que tiene que hacer de ministro de fe de esto, dice, y esa fue la tesis que sostuvo el CERVEL, dice que la nueva mayoría no tenía un acuerdo. Que y por lo tanto, y por otro lado, lo que sostuvo la nueva mayoría es que ellos sí tenían un acuerdo y que esta había sido una actuación. Entonces, quien tenía que actuar como ministra de fe ha quedado aquí descalificado absolutamente. Probablemente lo que podríamos discutir después de comerciales es bastante grave. Es si aquí es la institución la que quiere seriamente dañada o hay un tema con las personas que eventualmente pudiera subsanarse si esas personas renuncian o salen. ¿Vamos a la pausa? Volvemos. A la vuelta va a estar con nosotros Cristian Larroulet.